Capítulo 3. La pena. Pero para el dolor no hay palabras que valgan. Virginia Woolf. Para la mayoría, hacer un viajecito en Space Mountain en Disney World de Florida es un punto álgido de la visita, pero mientras avanzaba lentamente hacia la cabeza de la cola, sentía que por el fondo de mi garganta iba trepando el miedo. ¿Por qué he dejado que me convenzan? Siendo una persona de esas que se marean incluso cuando conducen un vehículo por una carretera recta, nunca he sido de las que buscan emociones en los parques de atracciones. Pero cuando cumplí 40 años, unos amigos generosos invitaron a nuestra familia a que pasáramos unos días en Disney World. El mundo entero me convenció de que me metiera en la cola de aquella montaña rusa antes de que yo me enterase de que la mayor parte del recorrido se hacía a oscuras. Cuando la vagoneta salió de la zona iluminada, supe que había cometido un error, pero era demasiado tarde para echarme atrás, así que lo único que pude hacer fue cerrar con fuerza los ojos y agarrarme como si me fuese la vida en ello. Cuando bajamos de la atracción, todo el mundo me preguntó con emoción qué me había parecido, y la respuesta más educada y británica que se me ocurrió fue: lo he superado. La experiencia de que te lancen de un lado para otro con repentinos giros, quiebros y bucles hacia atrás que no me esperaba fue totalmente aterradora, pero creo que es una analogía bastante acertada de lo que es la pena. La tristeza se parece un poco a la situación de un pasajero que avanza a toda velocidad en medio de la oscuridad a bordo de una vagoneta en la que no quería subir. Se siente zarandeado, arriba y abajo, de adelante a atrás, a izquierda y derecha, sin tener idea de lo que pasará después. Ya hemos oído que la Biblia habla de un Dios de amor que creó un mundo dentro del cual es posible amar, dado que los seres humanos han sido creados a su imagen, pero en este capítulo me gustaría reflexionar sobre cómo también nos prepara para pagar el precio de ese amor, la pena. La tristeza asociada a una pérdida es un sufrimiento muy concreto reservado para todo aquel que haya amado a una persona que ha fallecido. Dentro de la experiencia humana de la tristeza, tenemos muy claro que el amor no se puede reducir a activaciones bioquímicas de neuronas o al crudo instinto de supervivencia animal, pero la pena es mucho más que eso. La imagen que da la Biblia de los seres humanos como criaturas semejantes a Dios, que son entregadas unas a otras como compañeros, amantes, amigos y parientes, con la capacidad de forjar vínculos profundos y sagrados de amor unos con otros, refleja la experiencia vivida real del amor entre personas que son amigos, familiares o cónyuges, así como la que tenemos con hermanos y hermanas. A principios del siglo XIX, la novelista y poetisa inglesa Dinah Craig escribió sobre el poder y la profundidad de los vínculos humanos y de la amistad, y lo describió de un modo muy bello. Pero, ¡oh!, la bendición que supone tener un amigo con quien uno puede hablar sin temor de cualquier tema, con quien nuestros pensamientos más profundos y también más absurdos fluyen con sencillez y seguridad. Oh, el consuelo inefable de sentirse seguro con otra persona, sin tener que sopesar los pensamientos ni medir las palabras, sino dejando que broten sin traba, tal como son, la paja y el grano todo junto, seguros de que una mano fiel los tomará y los cribará, conservando lo que merece la pena y luego, con el soplido del cariño, haciendo que el resto salga volando. El gozo que produce una amistad profunda, incondicional, es tan sencillo y a la vez tan importante en esta vida, que parece ser un don exclusivamente humano. Nuestras amistades enriquecen nuestra vida, nos conectan con el pasado y el presente y, para muchas personas, hacen que la vida valga la pena, de modo que cuando llega la muerte, la experimentamos como algo más que la decadencia de los tejidos físicos y de la materia básica. La sentimos como una pérdida. Sí, es la pérdida del contacto físico, pero lo que es más devastador, la pérdida del vínculo emocional y sagrado. El sufrimiento humano de este tipo es una consecuencia del amor. La pena inesperada.
Aún recuerdo con exactitud por qué calle estábamos caminando en Florencia, Italia, cuando recibimos la terrible llamada telefónica. Estábamos pasando unas vacaciones familiares en Toscana, al norte de Italia, y aquel día nos encontrábamos en Florencia. Habíamos salido de la hermosa catedral, el Duomo, para dirigirnos a un monasterio que tiene unos increíbles frescos del siglo XIV, que pintó el monje Fray Angélico. Son de las pinturas más potentes que he visto en mi vida y me emocionaba pensar que íbamos a verlas juntos como familia. Mientras seguíamos caminando, Frog respondió al teléfono. Era el médico de su padre. Eran malas noticias. Si queríamos albergar la esperanza de verlo vivo y consciente, teníamos que coger un avión de inmediato. Habíamos estado cuidando de mi suegro durante una época en que estuvo enfermo, pero aquella noticia nos pilló totalmente desprevenidos. A la mañana siguiente estábamos en un avión y por la tarde nos encontramos a su lado como familia. Aquel fue el último día en que mis hijos vieron a su abuelo, y fue cuando tuvieron la oportunidad de despedirse de él. El verano inglés estaba desvaneciendo, como también los colores del jardín familiar. Comimos juntos fuera, rodeados por el aroma de los arbustos de lavanda, intentando no fijarnos en lo mucho que había adelgazado. Los siguientes días fueron turbadores, pero increíblemente valiosos. Frog llevó a su padre cada día al jardín para que se sentase en una silla y sintiera el sol en la cara, observando la belleza de las plantas que había cuidado durante los 20 años anteriores. Compartieron la última cena de mi suegro, riendo y recordando los numerosos momentos de la relación paterno-filial, a gusto en su mutua compañía, confiando plenamente en el otro y conociéndole a fondo. Cuando pocos días después llegó el último momento, nos sentamos junto a su cuerpo. Esperamos a que llegase el médico. Sus brazos habían sostenido a Frog de pequeño, y también fueron los primeros, después de los nuestros, que cogieron a nuestros gemelos cuando nacieron, y ahora se había ido. Durante los 25 años anteriores, cada vez que Frog volvía a casa de la universidad o para pasar las Navidades o iba acompañado de mí cuando éramos recién casados, siempre nos despedíamos en el escalón que había delante de la casa y su padre nos decía adiós con la mano. Seguía agitando la mano hasta el último momento, cuando el coche ya se había perdido de vista. Aquel último día, cuando vinieron a llevárselo los de la funeraria para preparar el sepelio, Frog y yo y sus hermanas nos situamos en aquel escalón y le dijimos adiós con la mano. Seguimos moviendo las manos mientras las lágrimas se deslizaban por nuestras mejillas hasta que el vehículo se perdió de vista. Yo quería a Colin. Era una persona entrañable y maravillosa, cariñosa, amable, divertida y aventurera. Para mi esposo era papá. La persona que sigue siendo aún siente el impulso de telefonearle cuando tiene una noticia o una anécdota divertida que compartir. La persona a la que le gustaría acudir para que le reafirme, a la que desearía ir en busca de consuelo o ánimo. La persona de quien querría recibir consejo, la persona que sabía cosas sobre él porque compartieron tanta vida juntos. Pero la muerte significa que ese vínculo se ha roto. En el fondo, nunca llegamos a asumir esa pérdida, ni nos parece normal. Aún nos sorprenden momentos imprevistos, incluso aunque ya han pasado años. El precio del amor. El sufrimiento ocasionado por la pérdida es el precio de haber amado mucho. El Nuevo Testamento incluye una historia que habla de cuando Jesucristo estuvo delante del sepulcro de su querido amigo Lázaro y lloró por él. Ese relato contiene el versículo más corto de la Biblia. Juan 11:35 dice sencillamente, Jesús lloró. Y el siguiente versículo prosigue diciendo, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús experimentó aquello por lo que pasamos cuando perdemos a una persona, y eso le indujo a llorar. La Biblia incluye historias como estas, que subrayan qué poderosa es la experiencia de la pena, y demuestran que no es una experiencia de la que Dios se abstiene. El propio Jesús sintió pena. Él mismo experimentó pérdidas. Sus lágrimas llevaron a quienes contemplaban la escena a pensar que Jesús amaba de verdad a su amigo. La pena y el amor parecen estar íntimamente relacionados.
Pero quizá debemos preguntarnos por qué nos duele tanto la muerte de un ser querido. Y, además de esto, lo que creo sobre el mundo, Dios y la vida, explica por qué la pérdida nos duele como lo hace. Según la historia cristiana, perder a una persona duele tanto porque un humano es inexpresable, eterna e innegablemente precioso. Un poeta hebreo escribió: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Salmo 139, 13 al 14. Los humanos somos seres gloriosos, creados, preciosos. No somos el fruto de procesos aleatorios con un valor indistinguible del que tiene el barro. Fuimos formados y hechos con amor. Eclesiastés nos habla del paradigma bíblico que sostiene que la vida humana no se puede reducir mediante el materialismo y que, independientemente de nuestras creencias o nuestra cosmovisión, en nosotros hay algo eterno. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3:11. El libro de Génesis describe cómo la muerte, la separación y la tristeza entraron en el mundo como resultado de las decisiones humanas tomadas en el huerto de Edén, que luego fueron reforzadas por todo ser humano que haya vivido, como vimos en el capítulo 1. De modo que el precio del amor, que es el dolor y el sufrimiento, impacta en toda persona que haya vivido jamás. Sin embargo, el concepto cristiano del dolor, fruto de la pérdida, no solo queda plasmado en el principio de la Biblia. A lo largo de ella y en el final encontramos más datos. En el Evangelio de Juan, Jesús aborda directamente el tema de la muerte, la suya propia. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14, del 1 al 4. Habla a sus seguidores del lugar a donde va, definiéndolo como un lugar que tiene muchas habitaciones, pero más que eso, les dice que irá antes que ellos para prepararles lugar. A los que piensan en la muerte, cabe decir que Jesús entiende que podamos sentirnos preocupados o inquietos. Empieza por ofrecer consuelo a sus seguidores. Yo voy a preparar lugar para vosotros, pero más que eso, volveré para llevaros donde yo esté. Incluso en el proceso de la muerte estará presente Jesús para aquellos que pongan su fe en Él. ¡Qué consuelo tan extraordinario para los seres queridos de alguien que agoniza! Jesús les acompañará personalmente. El dolor de la separación es real, pero una persona moribunda que tenga su fe puesta en Jesús nunca estará sola. En varias ocasiones he leído las palabras de Juan 14 junto al lecho de un moribundo, incluyendo el de una joven que se moría de cáncer, o junto a un bebé con una enfermedad terminal y su madre. En esos momentos, en el final de la vida de una persona, he detectado una sensación electrizante de que hay algo más. Puede dar mucho miedo ser conscientes de que nos ronda el estado definitivo de la muerte, pero fue extraordinariamente hermoso pensar que Jesús estaba con mi amiga agonizante incluso en el momento de su muerte, llevándola al hogar y sin dejarla sola ni siquiera un segundo. El final de todo. El final de la Biblia nos ofrece más datos sobre esta pregunta de dónde se encuentra Dios cuando sufrimos y padecemos pérdidas. Como hemos visto, Génesis nos dice que el mundo fue hecho como algo bueno y que las cosas se han torcido. Los seres humanos hemos utilizado nuestra capacidad de decisión para traer a este mundo oscuridad, tristeza, muerte, enfermedad y pérdida. Pero en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Dios hace promesas sobre el final de los tiempos. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 al 4. Esta imagen es extraordinariamente íntima. Nuestros ojos llorosos son muy sensibles y tiernos. Muchos de nosotros derramamos ríos de lágrimas. Como madre de 3 niños, a menudo he tenido que enjugar las lágrimas de sus rostros. La promesa de Apocalipsis dice que igual que cuando un padre o madre amante mira el rostro de su hijo o hija y seca sus lágrimas mientras le consuela, Dios enjugará nuestras lágrimas, y eso es algo que hará con todos aquellos que se vuelvan a Él. En esas últimas páginas de la Biblia se reconoce la profundidad del dolor que las personas experimentan en la vida, y hallamos la oferta de consuelo eterno y de un vínculo íntimo con Dios. Mientras lloro por Brenda, esa promesa es muy importante para mí. No solo tiene sentido, también cala en mi corazón. Siento que es verdad. No es solo un sentimiento. Sin embargo, un elemento crucial de las afirmaciones de Jesús es que no solo parecen dotar de sentido a nuestras experiencias y no solo sentimos que son verdad, sino que en realidad lo son. El Jesús que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro resucitó de entre los muertos, validando sus afirmaciones de una manera que podemos analizar observando las evidencias. Podemos fiarnos de lo que tiene que decir Jesucristo sobre el sufrimiento, el dolor y la muerte, porque se ha revelado como el Dios que caminó por la historia de la humanidad como un ser humano, y evidenció esa afirmación al levantarse de entre los muertos dejando vacía su tumba. Pasó por el sufrimiento y la muerte y volvió a la vida. Y si esto es cierto, tenemos motivos sobrados para escuchar lo que dijo. Entonces, ¿es cierto? ¿De verdad Jesús resucitó de los muertos? Los primeros cristianos eran creyentes precisamente porque se habían convencido de que Jesús había resucitado de la tumba. En las primeras reuniones de la iglesia solían formular un credo que cita el apóstol Pablo. Es una declaración que podemos situar en la Jerusalén de en torno al año 35 después de Cristo, en un margen de 5 años tras la muerte de Jesús. Dice: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Resumiendo estas evidencias, tanto las contenidas en la Biblia como las que están fuera de ella, el especialista N.T. Wright concluye que prácticamente todos los primeros cristianos de quienes tenemos evidencias sólidas afirmaron que Jesús de Nazaret había resucitado físicamente de entre los muertos. Cuando decían resucitó al tercer día, lo hacían en un sentido literal. Sostener que Jesús resucitó de los muertos resultaba tan controvertido hace 2000 años como lo es hoy. La evidencia de que los cadáveres permanecen muertos no es moderna, es algo que ya se sabía en la antigüedad. Los primeros cristianos creían en la resurrección sobre la base de una evidencia aplastante, incluyendo el hecho de que la tumba de Jesús, vigilada por un guardia romano, se encontró vacía y que el Jesús resucitado se apareció primero a unas mujeres en su sepulcro y luego a sus discípulos en numerosas ocasiones. En una de ellas le vieron más de 500 personas a la vez. Casi todos los historiadores están de acuerdo sobre 3 hechos históricos dentro de toda esa gama de creencias sobre Jesús que tiene la gente. Son los siguientes: que Jesús murió crucificado, que muy poco tiempo después los discípulos de Jesús tuvieron experiencias que ellos creyeron que eran apariciones del Jesús resucitado, y que solo unos pocos años más tarde, el erudito judío y perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, también tuvo lo que consideró una visión del Jesús resucitado. La inmensa mayoría de académicos críticos aceptan también como hecho histórico la tumba vacía, la conversión de Jacobo, el hermano escéptico de Jesús, las predicciones que hizo Jesús sobre su muerte violenta e inminente, el hecho de que los primeros apóstoles creían que Jesús se apareció de forma corporal y el crecimiento acelerado de la iglesia primitiva.
Si abordamos las evidencias de la resurrección de Jesús sin adoptar la postura dogmática y previa de que los milagros son imposibles, la única explicación que puede clarificar sensatamente los hechos históricos, notables y consensuados es que Jesucristo resucitó realmente de entre los muertos. Hay muchos testimonios de personas que fueron escépticas en otro tiempo, abogados, filósofos, científicos, detectives y periodistas que se convencieron de la validez de la resurrección durante el proceso mismo de investigación del cristianismo que iniciaron con la intención de refutarla. Las palabras de Jesús sobre el sufrimiento y el dolor no solo nos da la sensación de que son ciertas, lo son. Al resucitar de entre los muertos, ha demostrado que podemos confiar en Él. Cuando estamos subidos en la montaña rusa de la experiencia de pérdida y de pena, Jesús ofrece la promesa sólida de un Dios de amor que nos ofrece relación, cercanía, consuelo y presencia. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Está justo ahí. No en un mundo de fantasía, de religión, ni donde los sueños se hacen realidad, sino que existe y nos ofrece una relación incluso cuando experimentamos la realidad de nuestro sufrimiento más profundo. La naturaleza y el alcance de la pérdida humana son cosas que admite claramente la Biblia, y esto nos ofrece una manera de ver el mundo que atribuye un valor sagrado a la vida y a las relaciones humanas. Según esta forma de ver el mundo por medio de la fe cristiana, nuestra pena tiene sentido y nuestra sensación de pérdida queda justificada, no ignorada. Y en medio de todo esto se nos ofrece conexión, la presencia de un Dios de amor y una esperanza de futuro. Las palabras de Jesús recorren las eras y llegan hasta nosotros cuando experimentamos hoy los abismos de la pena. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del 1 al 3.